Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. I+D, Inteligencia Dental, el líder absoluto e indiscutible en educación a distancia en idioma castellano. Sus patrocinadores oficiales: La Semana Impresionante, Labceram, con las 5 empresas invitadas, 3M, COA Internacional, Eraus, Ivoclar Vivadel, Bamasa. Muchas gracias, licenciado Joaquín Sánchez, y muchas gracias a todos los que participan en esta organización, donde el avance de la tecnología nos permite comunicarnos por todos lados de nuestro México y de Latinoamérica. Esperemos llevar a buen puerto esta presentación con toda la intención de aportar un granito de arena en esta semana impresionante. Como podemos ver esta imagen inicial, la catedral de nuestra ciudad de Guadalajara, nuestra perla de Occidente, que como vemos en su avenida Alcalde se ve llena de autos, así como el internet está lleno de cada uno de ustedes que nos acompañan con la confianza de escuchar algo interesante para su práctica del día de hoy. Mi agradecimiento para todos. Una interrogante de inicio: ¿qué entender por una impresión? Pero una impresión no en el área de la odontología, sino como seres humanos, que somos cada uno de nosotros odontólogos. Y esto es una impresión, es acción o efecto de dejar un registro permanente sobre una superficie. Todos queremos el billete. O ese efecto sobre los sentidos o las emociones. Aunque a veces las emociones son compartidas y allí no sabemos quién impresionó a quién. Y a todos los que nos gustan los deportes, también hay impresiones en el ámbito futbolero. Sé que desde Argentina más de alguien nos está escuchando, por eso me imaginé presentar esta imagen de los amigos argentinos que también se impresionan, pero también los gatitos se impresionan. Muy bien, una definición de precisión en la ingeniería, la ciencia, la industria y la estadística se denomina a la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes, realizadas en las mismas condiciones. Es decir, a base de repetirlo, a base de insistir, buscar un mismo resultado, encontrar la capacidad de llegar a la precisión. Y se nos dice que esta cualidad debe de evaluarse a corto plazo, para saber hasta dónde hemos llegado, y que no debemos de confundirlo con la exactitud ni con la reproductibilidad. Me gustó esta definición porque lleva estas dos palabras claves que van en relación directa
con nuestra odontología. Y nos dice asimismo que la precisión refleja la proximidad de distintas medidas entre sí, como ese negativo, esa impresión odontológica, que refleja esa proximidad de un diente tallado con el diente no tallado, entre mesial, entre distal, vestibular, palatino, lingual, hacia izquierda, hacia derecha, esa brecha desdentada, que debe de ser precisa en una arcada dental. ¿Y por qué seguir hablando de este tema? Materiales de impresión, que parece ser un tema al que no le hemos dado la importancia que se merece. Y nuestro técnico dental no lo reclama. Prácticamente nos lo exige, que cambiemos el paradigma en materiales de impresión. Y una respuesta elemental del por qué seguir hablando del tema es: deseamos reproducir lo más preciso posible lo que tenemos en la boca, lo que hay en la boca de nuestros pacientes. Y pongo preciso con grises precisamente porque es donde más fallamos, en la precisión. Y odontológicamente hablando, una definición sencilla, práctica, que nos lleva al entorno de esta presentación es una impresión, un negativo de los tejidos duros y blandos de una arcada dental. Y de ahí se dispara todo el contexto. Una estadística del Dr. Gordon Christensen en los Estados Unidos establece que el total de impresiones por año en nuestro país vecino son de 40 millones. Pero de esos 40 millones, 36, como podemos ver en el cursor, 36 millones son malas impresiones. Y malas impresiones, el 90% representan 32 puntos y algo de los millones. Sobre todo márgenes distorsionados y burbujas. Entonces todo el contexto donde debemos buscar mejorar es que nuestras impresiones representen, se lea, se vea el margen preciso, sin ninguna distorsión y sin la presencia de burbujas. Como vemos en esas imágenes, cortesías del Dr. Enrique Kogan, burbujas y márgenes distorsionados el día a día en la toma de impresión. Factores que considero importantes que nos pueden ayudar a lograr esa precisión: eliminar las distorsiones, eliminar las burbujas. Como número 1 y en rojo, la preparación y su terminado. En rojo porque depende de nosotros los clínicos el hacer buenas preparaciones y darles buen terminado. 2, los materiales de impresión. 3, la cucharilla, cubeto por trae impresiones. La colocación del adhesivo en la cubeta antes de la toma de impresión. Hacer un hábito. 5, el manejo de los tejidos por medios mecánicos o quirúrgicos como alternativa. Número 6, las técnicas de impresión que se utilizan hasta el día de hoy. ¿Cuál es la mejor y el por qué? ¿Cuál estás utilizando? ¿Con qué materiales? Y el momento más adecuado para el corrido de la impresión. Las preparaciones y su terminado, que depende, número 1, de la calidad del corte de nuestras fresas. Número 2, la turbulencia de nuestra pieza de alta velocidad, que debe de buscar el objetivo de una buena refrigeración, no solo a la fresa para que mantenga esa calidad de corte, sino también al diente que está siendo preparado con un fin restaurativo protésico, para que no reciba o acumule calor. Si hacemos bien el terminado de nuestras preparaciones, la reproducción de los detalles se verá facilitada a la hora de la toma de la impresión. Como resultado final, veremos un sellado de nuestras restauraciones y todo el entorno de una buena preparación y su terminado, buscar la salud pulpar. En estas dos imágenes, cortesías del doctor Alejandro Jamés de la ciudad de León, Guanajuato, vemos dos dientes tallados
y la aspereza que dejan las fresas que han sido utilizadas con ese fin. Una fresa cilíndrica con punta redondeada como característica principal y una fresa de grano MLX o azul para cortar. Y el terminado, como podemos ver en la imagen inferior derecha, la misma conformación de la fresa, pero de un grano fino, de banda roja, para hacer el alisado de esos dientes tallados. Entonces la granulometría de las fresas de las diferentes casas comerciales se da con ese fin de tallar, de terminar, de inicio de pulido y para la odontología indirecta eliminar esos excedentes de los cementos duales que una vez polimerizados y eliminados sus excedentes puede quedar alguna película que después incide en la enfermedad de los tejidos blancos. Pasemos a los materiales de impresión. Y vemos en esta línea del tiempo los materiales de impresión elastoméricos y su aparición. 1950, los polisulfuros de caucho, hules o mercaptanos. Al inicio de los 60 aparecen los silicones por condensación. Pasamos a la época de los 70, donde aparece el poliéter, 1972. En el 75, los silicones por adición en su primera generación. En los 80, 1985, la segunda generación de polivinilsiloxanos o silicones por adición. En la década de los 90 aparece un material que rompió el paradigma de los silicones por condensación tradicionales y es el Spidex, que aparece en 1997. Y en la década de los 2000, la tercera generación de silicones por adición o polivinilsiloxanos. En este contexto vamos a hablar de silicones por condensación y silicones por adición exclusivamente. Y dentro de esta clasificación, los silicones por condensación que polimerizan por esta reacción, llamados tipo C, o por adición, llamados tipo A. Los tipos C o condensación, químicamente conocidos como polisiloxanos, donde hay dos grupos convencionales y el modificado, que es el Spidex, que se le modificó en comparación con los convencionales desde Suiza, que la condensación como reacción de polimerización en estos productos genera la saturación en esa reacción y da por resultado la necesidad del material de liberar alcohol, y eso va en contraposición de la estabilidad dimensional de estos materiales. Coltene desde Suiza, pionero en silicones por condensación y por adición. En condensación, su primer silicón, Coltoflax Coltex, luego pasó a Rapid, donde se disminuyó el tiempo de polimerización en boca a 4 minutos en lugar de 6 minutos originalmente. Y con el Spidex, su nombre lo dice, Speed, 3 minutos para polimerizar en boca. Y una semana de estabilidad dimensional que no tenía hasta ese tiempo ningún producto de esta familia. Aquí vemos los silicones por condensación tradicional, donde en la base encontramos un dimetilsiloxano y en su catalizador un silicato de ortoetil más octanato de estaño, que al mezclarse la base y el catalizador da por resultado un silicón. Pero la necesidad de eliminar algo, de soltar algo, eso significa condensación, se lleva a cabo la liberación del alcohol etílico media hora después de que hemos tomado la impresión. Entonces eso es un factor importante en esta familia de materiales cuyo corrido de la impresión debe de ser dentro de la primera hora de haber tomado la impresión. Y el Spidex en 1997 rompe con ese paradigma, su masilla, masa o ultrapesado, un tubo con su silicón ligero y un tubo con su activador para mezclarse tanto con el cuerpo ligero como con la masilla.
Y desde este país europeo, la fórmula DCP, que está en poder de la compañía Colten Walden, establece que durante su fabricación, a la hora que eliminan las impurezas a través de la manufactura de este material, hacen que precondense, por lo cual al usarlo en nuestros pacientes, este material mantiene su estabilidad, no liberando alcohol durante 7 días. Estudios en la Universidad Autónoma de Guadalajara por el Dr. José Guadalupe Robles y sus alumnos de posgrado en rehabilitación demostraron este factor de veracidad, de estabilidad dimensional a una semana de haber tomado la impresión. Polivinilsiloxanos o vinilpolisiloxanos o simplemente vinilos, polietenos o dimeticonas. Son los silicones por adición o tipo A. Aquí vemos su reacción comparándolos con los materiales por condensación. En la base tenemos el polisiloxano con terminal silano y en el catalizador un polisiloxano. Al hacer la mezcla de este material se genera el silicón, pero una reacción de polimerizado tan estable que no hay saturación de la misma, y esto da por resultado una alta estabilidad dimensional. En la primera generación de estos materiales, en los años 70, inicio de los 80, sin embargo, se daba la reacción de eliminación o liberación de hidrógeno. En la segunda generación, estos materiales se le agrega el ácido cloroplatínico y nacen las fórmulas desgasificadas, con lo cual se logra que ese hidrógeno ya no sea liberado, y estos materiales eliminan una de sus negatividades, que eran correr la impresión dentro de las 3 primeras horas de haber tomado la impresión en boca, y los modelos salían con muchas burbujas. Un modelo que, si estas burbujas aparecían en la línea de preparación, pues daba por resultado la negatividad que vamos a ver más adelante. Esta segunda generación de materiales de polivinil son fórmulas entonces desgasificadas, y los fabricantes empiezan a dar algunos agregados, algunos surfactantes al producto para hacer que estos materiales, que son 100% hidrofóbicos, empiecen a tener características hidrofílicas. Y de las fórmulas originales con el nombre de President, por eso su nombre, el primero, el presidente, el que preside el advenimiento de las siliconas por adición para la odontología, vemos que una de sus diferencias con los silicones por condensación es la relación 1 a 1 de la base y el catalizador, proporciones más adecuadas de base y catalizador que nos va ayudando a buscar la precisión. Aquí vemos entonces las 3 generaciones en esta familia de materiales de impresión: 100% hidrófugos, primera generación. Se les empieza a dar características hidrofílicas o hidrófilas, segunda generación, y fórmulas desgasificadas. Y su tercera generación, características altamente hidrofílicas, que es lo que tenemos al día de hoy. Analicemos los parámetros de un buen material de impresión, un material de impresión definitivo. Y de todo lo que podemos pedirle a un material de impresión, puede haber más detalles. Allí está algo de lo que yo considero lo más importante. Si los fuéramos enumerando del 1 en adelante, la resistencia al desgarre, una vez que vamos a eliminar la impresión de la boca del paciente, en ese estrés de desalojo, aparece la resistencia al desgarre, que se mide en megapascales, y un buen material de impresión con resistencia al desgarre de 4 megapascales en adelante es el adecuado. Resistió al desgarre, se deforma para poder ser eliminado de la boca, aparece la recuperación elástica o deformación permanente, lo cual debe de hacer que un material de impresión que se considere o se precie definitivo, de acuerdo a las normas de la ADA, establece que en menos de 10 minutos debe de haberse recuperado a como estaba en la boca del paciente. Recuperado elásticamente, aparece la estabilidad dimensional como número 3, ya que recuperado de todo el uso
en boca y fuera de boca, ya no debe de haber un factor interno al material de impresión, ni externo al mismo, que propicie que vuelva a modificarse, a deformarse. Y la ADA nos establece que el material de impresión debe de tener mínimo 72 horas de estabilidad dimensional para considerarlo un material de impresión definitivo. Y así vemos que llegaríamos a la reproducción de los detalles, donde debemos de leer con la facilidad de lectura que nos dé el material de impresión en base a los contrastes de sus diferentes consistencias, lo que dejamos en el diente o los dientes tallados o preparados. La reproducción de los detalles, que hoy en día los materiales de impresión son capaces de lograr una micra de reproductibilidad. La ADA nos pide, para que un material de impresión sea definitivo, que sea capaz de reproducir líneas de 20 micras. Un factor que no se le da mucha importancia, aparece tanto la contracción a la polimerización como la contracción térmica. Todo material de impresión sufre contracción a la polimerización y contracción térmica. A la hora de sacarlo de nuestros anaqueles, mezclarlos fuera de la boca, llevarlos a la boca, adaptaciones a temperatura del ser humano, y después de retirarlo de la boca, volverse a adaptar a la temperatura del medio ambiente. De estos dos factores, el material de impresión tarda en recuperarse 20 minutos, más 10 minutos de la recuperación elástica. La Asociación Dental Americana nos pide que toda impresión definitiva debe de estar en reposo absoluto 30 minutos antes de pensar en correr la impresión. De lo cual nos vamos a aprovechar para que el material se meta al proceso de desinfección. Un proceso de desinfección de 20 minutos, donde técnicamente establecemos que la desinfección es esa ausencia de todo germen patógeno, es decir, cualquier agente que pueda alterar la salud del ser humano, paciente o clínico. Y un factor muy importante, se dijo el día de ayer, el olor y el sabor del material de impresión. Estos materiales nacen neutros y debemos de seguir usándolos neutros, ya que el enemigo número 1 para las burbujas en nuestras impresiones es que provoquemos que el paciente salive. Olor y sabor neutros en nuestros materiales es importante. De ahí podemos ver la tixotropía, que el material de impresión salga, fluya con toda la facilidad de los cartuchos, pero una vez que la presión de extrusión cesa, hemos colocado el material adecuado en la zona del diente tallado, este no escurra, no caiga como cascada sobre la boca del paciente, se mantenga estable donde fue aplicado. Y entonces pasamos hacia el material de impresión debe ser hidrófilo o hidrófugo. Y recalcando el concepto, todos los materiales de impresión definitivos, a excepción del poliéter, son hidrófugos. Pero el fabricante le ha dado características hidrófilas para que conviva con la humedad de los tejidos bucales, de la zona clavicular, sea afín a ellos y sea capaz de hacer la reproducción de todos los detalles que están en la línea de preparación. No menos importante es la vida útil del material. Hay que estar al pendiente de la fecha de caducidad, aunque los silicones por adición son materiales que con toda justeza, por ser tan biocompatibles, su degradación es tan lenta que aún mucho después de un año de la fecha de caducidad pueden ser utilizados con todas las características que le haya dado el fabricante. Debemos de saber la dosificación y la mezcla que nos recomienda ese fabricante y los tiempos de trabajo fuera y dentro de la boca. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero en mi material? Que sea hidrofóbico o hidrofílico. Es una mixtura, una combinación. Son hidrofóbicos con características hidrofílicas. Nacieron hidrofóbicos, como podemos ver en esta imagen superior izquierda. 10 años después se les da características hidrófilas y fórmulas desgasificadas. Un detalle importante que, como decíamos, la contracción a la polimerización de los materiales.
dentro de la boca está la reacción de polimerización, y una vez que hacemos el retiro y hacemos la deformación de ese material para que pueda alejarse de los tejidos, la contracción a la polimerización se da y normalmente se va a dar hacia el hueco, hacia el centro de la masa. Por lo tanto, para hacer una contracción a la polimerización positiva, una de las indicaciones de ponerle adhesivo a mi impresión es que esa contracción a la polimerización se dé hacia la cucharilla y no hacia el centro de la masa, con lo cual esta contracción que se tiene que dar es necesaria, es una reacción química, no la podemos evitar, la hagamos positiva y con el adhesivo en la cubeta lo vamos a lograr. Entonces, la realidad de los polivinil, como lo se puede ver en este chamaquito, mi hijo menor Francisco Javier, para buscar la precisión tenemos que hacer una combinación de todos esos factores que hemos estado recordando. Y uno de ellos es las características hidrofílicas del material que vamos a utilizar. El ángulo de contacto o superficie de contacto, que siendo de 60 grados o menor, el material tiene características hidrófilas. Dejando caer la gota sobre este molde de silicón, 10 segundos después se hace la medición de ese ángulo para verificar qué material de impresión estamos usando. Un ángulo muy de contacto abierto, como lo estamos viendo aquí en esta imagen de 105 grados, nos está indicando el hidrofobismo de ese material. Caso contrario, a mayor o menor ángulo de contacto, nos está dando esa característica que estamos buscando hoy día en los materiales, la hidrofilicidad, que es mejor este ángulo cerrado que el anterior que vimos. Y así podemos ver en varias imágenes los diferentes materiales que podemos encontrar. Hoy la mejor manera de hacerlo es en una superficie sólida como este diente de vaca, dejar caer el material de impresión sobre esa superficie muy mojada y ya que una vez que polimeriza el material, hacer la medición de ese ángulo. Y así vemos ángulos de contacto muy diferentes en base al material de impresión. Y esto lo tomo a colación porque puede ir en relación directa a que a la hora de estar inyectando el material de impresión dejemos esos espacios muertos por la falta de hidrofilicidad del material de impresión en turno que estemos usando, y esto se va a ver reflejado en esa área desagradable llamada burbuja, que después va a aparecer también para desagrado del uso técnico dental en los modelos de trabajo. Y podemos ver varias imágenes al respecto, impresiones, negativos, positivos. El ángulo de contacto va en relación directa con esto. Y lo que no queremos precisamente son burbujas ni márgenes distorsionados. ¿Es mejor esto que lo anterior? Definitivamente que sí. Se ve en el material mismo la cremosidad, que va en relación directa a la facilidad de fluir a través de los cartuchos, y la otra cualidad que empezamos a mencionar, que es la tixotropía. El President, el tradicional, el cuerpo ligero, vemos que no era la mejor opción, pero fue el primero. Aparecían sus burbujas, 100% hidrofóbico. Hoy en día, con el HydroXtreme, vemos un ángulo de contacto que nos demuestra el nivel de hidrofilicidad de este material y esos cambios tecnológicos a través de lo que Coltene llama la superficie de contacto activada. Y vemos diferentes materiales de impresión que, eliminados de su cartucho y teniendo una superficie de cristal húmeda, vemos ángulos de contacto muy adecuados, vemos ángulos de contacto muy inadecuados en busca de la precisión. Y esas palabras que hemos estado utilizando, principalmente la tixotropía, que quizá es la que menos se ha utilizado en materiales de impresión, se define como esa capacidad de un cuerpo de fluir extremadamente cuando se le somete a una presión. Terminándose esa presión, esa fuerza de extrusión, el material debe de volver a su viscosidad inicial.
vemos que la tixotropía entonces está influida por la fluidez, y la fluidez como complemento es esa capacidad de un cuerpo de salir como un líquido hasta tomar la forma de su recipiente contenedor. Dos palabras claves, dos características que debe de tener el material de impresión usado el día de hoy. Entonces, digamos no a las burbujas a la hora de tomar una impresión, sin burbujas y el margen bien definido. Y son 6 en total los parámetros del material de impresión que van en relación directa con la precisión: estabilidad dimensional, la recuperación elástica, la reproducción de los detalles, la resistencia al desgarre, las propiedades hidrofílicas y las propiedades tixotrópicas. Y parámetros que no son menos importantes, pero que ya son relativos al uso o al gusto del usuario: el olor y sabor, si puedo reproducir una impresión para obtener más de un modelo. Definitivamente sí se puede con estos materiales. Muy importante en alguna de las técnicas que tenga adhesivo la cubeta antes de tomar la impresión. La dispensación automática a través de los cartuchos. La mezcla con guantes. Sabemos que los guantes de látex no deben de ser usados para la mezcla de las masillas de los silicones por adición, porque van en relación directa con el ácido cloroplatínico que se encuentra en el catalizador, como lo vimos, y es con lo que se generó la fórmula desgasificada, pero es agredido por el talco de los guantes, y a mediano plazo ese material no va a polimerizar. Debemos de dominar los tiempos de trabajo, y nadie está peleado con su dinero, el costo. Y la mejor cubeta, 3 características: lo ideal, individualizada; una necesidad, rígida, robusta y multiperforada. Serían las 3 características de la cubeta más adecuada para ayudarnos en la precisión de la impresión. Y si es de acrílico, la debemos de preparar el día de hoy y usarla el día de mañana en uso paciente, por la contracción a la polimerización que tiene este material. Y aquí vemos en esta imagen superior izquierda el adhesivo colocado en esta cubeta que no tiene perforaciones, para asegurar la adhesividad, que nos va a ayudar en relación directa con la precisión. Multiperforadas, metálicas y con un refuerzo periférico que nos ayude a que los flancos sean o mantengan su rigidez. No perforadas, las Rimloop, que fueron las mejores, hoy no es la primera elección. Hay que poner adhesivo, aunque hay que ser sinceros, y lo vamos a ver un poco más adelante. Si vamos a usar la técnica de masilla y ligero en 1 o 2 pasos, las masillas no reaccionan al adhesivo de los materiales de impresión. Buenas perforaciones, más amplias, aunque faltan perforaciones. Y cada casa comercial tiene su adhesivo, que debe ser de la misma familia del material de impresión que se vaya a utilizar. Cubetas parciales, semiarcadas o 3/4 de arcada para la técnica de boca cerrada. Plásticas, son mejor las metálicas, pero las plásticas tienen su razón de ser. Y aquí en la parte superior vemos estas azules que acaban de llegar a nuestro México y se empezarán a distribuir en corto tiempo como cubetas autoclavables, y un sistema adhesivo también AC autoclavable, ya que hoy en día desinfectar la impresión en muchos casos no puede ser suficiente. Va a haber momentos en que se le empiece a dar importancia a la esterilización de la impresión, y se podrá hacer. Las técnicas en el manejo de los tejidos blandos, habíamos mencionado la más popular, la retracción gingival y la eyección gingival. La retracción gingival a través del hilo de retracción, a través de la cofia Ripoll o la apertura del surco como el material Expacil, el Magic Foam y cofias de algodón, que ayudan al efecto de la retracción
o el efecto del hilo de esa apertura. Y dentro de la erección gingival, como buenas opciones, está la electrocirugía, que nada tiene que ver con electrocauterio, y el raspado rotativo. Son las opciones que tenemos. Pero el hilo sigue siendo la primera opción, la de uso más común. Una buena rehabilitación, todos los dientes tallados, a excepción del segundo molar superior izquierdo, y el hilo colocado en cada uno de esos dientes e impresionado. O menos trabajo clínico, 3 coronas en 3 dientes consecutivos y el hilo colocado adecuadamente. En este caso, a la hora de hacer la terminado de las preparaciones de estos dos centrales, que es el caso inicial del doctor Alejandro Jamés, vemos la colocación de un primer hilo que permite, con esa retracción que se logra, tallar estos 2 dientes medio milímetro más, ya que estas 2 restauraciones van a ser coronas libres de metal, donde la línea de preparación va a quedar cubierta por el tejido blando para que no se vea la línea de continuidad entre la restauración y el diente natural. Pero el hilo, siendo la primera opción, no es la única. No nos peleemos con el hilo, no por más hemostático, que sabemos que mientras el hilo ideal debe de venir no impregnado, además el instrumento con que colocamos ese hilo es importante. Aquí parecería ser que estamos haciendo una novillada, es decir, estamos aplicando una buena estocada a los tejidos blandos y duros, y el hilo pues no va a responder nunca. Es donde se abre la oportunidad al raspado rotativo o al uso de la electrocirugía. Que la electrocirugía nos da una precisión de corte, una incisión rápida, simple, sin generación del calor, provocando una hemostasia natural, un postoperatorio muy llevadero y libre de iatrogenia, sin retracción gingival. Algunas de sus actividades o prioridades. Y como podemos ver en este caso, de cortesía del profesor José Pedro Kors, aquí no tenemos la línea de preparación visible. Aquí abajo hay un poste no metálico y sabemos que el efecto férula debe ser en 360 grados. Entonces, viendo radiográficamente que el hueso es factor que propicia que incidamos con un aparato de electrocirugía este tejido blando, una apertura en 360 grados, la impresión, y a los 8 días colocando una restauración libre de metal con todas las características del sellado y esta encía que fue incidida una semana anterior, prácticamente recuperada de ese trabajo quirúrgico. El Expasil llegó para México hace unos añitos, un sistema interesante, un lodito que se encuentra en estos cartuchos con un químico que favorece la retracción gingival. No ha sido fácil que se posicione en nuestro México, entre otras cosas por el costo, pero es una alternativa que está vigente. En este caso podemos ver la colocación de este material en la zona cervical. Lo dejamos ahí de 3 a 5 minutos para que proceda a hacer la retracción de ese surco. Vamos a revisar 8 técnicas de impresión que salen no de un libro, sino de la revisión bibliográfica del doctor José Guadalupe Robles, director del posgrado en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y dice la primera impresión a boca abierta, de arco completo, cubeta individualizada de acrílico, perforada o no perforada, utilizando 2 materiales de impresión de diferente consistencia, pesado o heavy body, y ligero o light body en un solo paso. La más precisa de todas, en base a la revisión bibliográfica. Y podemos ver este caso, cucharilla individual que no se alcanza a percibir, la consistencia pesada de un tono más anaranjado y la consistencia ligera. Este es el material Affinis de la casa Coltene. Y vemos el modelo que se obtiene con esa impresión de arco completo, 2 materiales, pesado y ligero, en un solo paso. Otro caso, todos los dientes preparados, donde debemos de buscar el margen definido y libre de burbujas. Un caso del sector inferior,
Perfecto, preciso. Segunda técnica. Boca abierta, de arco completo, cubeta individualizada de acrílico, perforada o no perforada, una sola consistencia del material de impresión, monofásico o regular en un solo paso. Lo podemos ver aquí en este President System, que es la consistencia monofásica, y una impresión funcional, en este caso, para implantes y prótesis total. Tercera técnica, boca abierta de arco completo, cubeta estandarizada, perforada o no perforada, dos materiales de impresión de diferente consistencia, masilla rectificado con ligero en 2 pasos. La técnica ideal para que el odontólogo recién egresado o el odontólogo ya egresado pero no familiarizado con los silicones por condensación o adición haga su entrenamiento y domine y conozca estos materiales. Técnica de doble impresión. Entonces vemos que la masilla como primera impresión tiene toda la información de la arcada dental superior, en este caso un diente tallado, pero las masillas no se consideran material de impresión definitivo. Entonces hay la necesidad de crear un espacio, eliminar la zona interproximal de toda la arcada, y aprovechando estos complementos como esta navaja que existe para mano izquierda y mano derecha, hacemos estos canales de ventilación para que por allí fluya el material ligero en la segunda impresión y en los dientes que están preparados no aparezcan burbujas, es donde menos las necesitamos. Se prepara el cuerpo ligero, los materiales por condensación tenemos que mezclarlos en una loseta, base catalizador, llevarlos en una jeringa para inyectar, inyectando el material ligero y vemos los detalles que se lograron. Esta impresión es con el Stilex. Entonces hay complementos para esta técnica donde son las navajas mano derecha e izquierda, el adhesivo y la jeringa para inyectar la consistencia fluida. Y aquí es donde está el estudio, donde nos dice utilización de guantes de látex, la contaminación causada por el catalizador hacia el ácido cloroplatínico de los polivinilsiloxanos reacciona con componentes de sulfuros del látex, inhibiendo la polimerización del material de impresión en la porción más superficial. Y a distancia, nada de los tarros base y catalizador va a reaccionar. Por lo tanto, los materiales de impresión de masilla tienen la desventaja de no tener adhesividad, por lo cual su retención debe de ser mecánica. Estudio del 1991. Y Coltene ha participado en las siliconas por adición con el President, primera y segunda generación, con el Affinis tercera generación, y el Affinis para Latinoamérica llega con el nombre de Hydro Extreme. Base y catalizador a manos limpias o con guantes de vinilo de nitrilo para hacer una mezcla homogénea de esa base y catalizador, obtener la primera impresión, hacer el espacio para la segunda impresión rectificada, como lo podemos ver en esta impresión. Dientes tallados, espacio desdentado, molar tallado, molar no tallado. En este otro caso, la masilla rectificada por el cuerpo ligero, donde vemos que solo los molares de ambos lados no están preparados para un fin restaurativo. Un acercamiento de otro caso clínico donde vemos los detalles de buen margen y libre de burbujas. En este otro caso, una brecha desdentada, otra brecha desdentada en el sector posterior, la primera impresión, se hace el espaciado, el canal de ventilación, se rectifica con el cuerpo ligero, donde vemos el margen definido y la no presencia de burbujas. Con el Affinis, en esta misma técnica, dientes tallados, brecha no dentada, diente tallado, un acercamiento, otro acercamiento. Entonces dijimos que a Latinoamérica nos llega como Hydro Extreme, masilla base y catalizador de 300 ml, consistencia ligera, el Light Body, tono verde, y azul el Regular Body. Light Body, Regular Body, de 50 ml. Este caso cortesía del doctor profesor Guillermo de Pino de la Argentina, primera impresión,
3 minutos de permanencia en boca, colocación de su hilo, donde cual vemos la agresión que se puede ver mecánica con el instrumento que está colocando el hilo. A la hora de que coloca su hilo, se apoya en ese cotonete de algodón comprimido llamado CompreCap para que el paciente descanse su articulación. Este cotonete hace presión sobre el efecto del hilo para que haga un mejor efecto y nos mantenga la humedad natural de ese crébice para que nos facilite la preparación, la precisión en la inyección del cuerpo ligero. Y como podíamos sospechar, sale sangre después de haber colocado ese hilo y retirarlo, pero vemos que la sangre está en la periferia del material, con lo cual se está comprobando que el HydroXtreme es un material de tercera generación de polivinil, porque ese fluido que se encontraba en el surco es expulsado por la fluidez de este material a ser colocado, con lo cual vemos entonces que la fluidez y la tixotropía van de la mano con este material de impresión HydroXtreme. Ahí está el casquetito libre de metal, probándose, donde vemos la precisión que va en relación directa con un modelo de trabajo idéntico a la impresión, un trabajo de laboratorio con buena relación clínica-laboratorio. La encía no se ve por ningún lado pellizcada, alterada y cementada. La restauración final, vemos estética y vemos tejidos blandos en su lugar sin ser agredidos. Técnica número 4. De boca abierta, arco completo, cubeta estandarizada, 2 materiales de impresión de diferente consistencia, masilla y ligero en un solo paso. Masilla y ligero en un solo paso. Como la técnica número 1, pero con cubeta estandarizada en lugar de individualizada en un solo paso. Y masilla en lugar de pesado. Masilla o ultra pesado, no pesado. Técnica de impresión a 4 manos. Ahí vemos la colocación del hilo. El CompreCap, que son 3 tamaños, delgado, mediano y grueso. Ahí está la colocación. Este casito es del doctor, se me fue el nombre de este compañero, ahorita se los recuerdo, desde Brasil, Florianópolis, y vemos el Spidex con esta precisión de definición. Masilla y ligero en un solo paso. Un acercamiento. Y aquí está otro casito del arcade inferior, donde vemos un molar tallado en 360 grados, otro molar tallado donde va a haber un poste no metálico que se va a mandar a colar al laboratorio con el Spidex, con su sistema adhesivo en un solo paso. Un acercamiento de ese casito para ver este molar tallado, que lo vemos aquí en esta parte central, y este lo vemos aquí en este acercamiento, el Spidex. Aquí vemos el President en su segunda generación. La asistente está preparando la masilla, técnica de 4 manos o simultánea, y después de retirar de la boca vemos la precisión de la línea de trabajo bien definida, no hay burbujas, sale algo que estaba dentro del surco pero ahí se mantiene afuera sin alterarnos la precisión que buscamos. Técnica número 5, la más costosa, porque es usar pesado y ligero en un solo paso, a boca abierta de arco completo, cubeta estandarizada. Se te acabó la masilla, no la resurtiste, pero el heavy body te saca del apuro, te vas a acabar todo un cartucho y eso va a hacer que tu impresión salga precisa, pero es la más costosa. 2 materiales de impresión de diferente consistencia en un solo paso. Vemos ahí una cucharilla estandarizada, su modelo de estudio, sus topes con la cera, y 2 impresiones, material ligero y cuerpo pesado en un solo paso. Este trabajo de 4 dientes continuos. La técnica 6 y 7 son de boca cerrada y son muy parecidas. Una de las diferencias es que la 6 lleva cubeta metálica, la 7 es la de la cubeta plástica. Ambas usan 2 materiales de impresión de diferente consistencia, ambas. La primera opción pesado y ligero en ambas, pesado y ligero en un solo paso, pero en la cubeta metálica puede usar como segunda opción masilla y ligero. En la plástica solo puede usar o monofásico o regular en un solo paso, no masilla.
y es donde muchos colegas se desilusionan de esta técnica de boca cerrada número 7, pero porque utilizan masilla ligera con cubeta que se deforma. Y estas dos técnicas, imperioso colocar el adhesivo antes de tomar la impresión, mínimo 15 minutos. Técnica de boca cerrada entonces. Hay que probar la cubeta que se vaya a utilizar, probar en boca del paciente que no estorbe, explicarle qué vamos a proceder, se le coloca el adhesivo, y aquí vemos la impresión del arco superior donde está un diente tallado, pesado y ligero. Volteamos esta impresión y vemos el antagonista, que es el arco inferior, y el registro de mordida. Por eso se llaman también impresiones de triple impresión. Se ve el adhesivo en esta área de la cubeta, se ve el adhesivo en esta área de la cubeta. Se corre esta primera impresión para obtener el modelo de trabajo. Se voltea la impresión y se corre el segundo modelo, y esta técnica es válida a las 6 y las 7 si articulamos, aunque sean articuladores de bisagra, para guardarle la relación interoclusal a nuestro técnico dental. Otro trabajo, un solo molar, pesado y ligero, el antagonista. Técnica número 8, a boca abierta de un solo cuadrante. Cubeta parcial metálica estandarizada, dos materiales de impresión de diferente consistencia, masilla rectificado con ligero en 2 pasos. Si uso esta técnica, masilla primera impresión, espaciador, tomar la segunda impresión, un solo molar preparado, tengo que tomar un buen registro de mordida para darle la información interoclusal a mi técnico dental. Entonces, el mundo de Coltene con Hydro Extreme en Latinoamérica nos lleva este material de pistola por sus cartuchos de 50 mililitros en consistencia ligera y regular. En los próximos días estará llegando el Heavy Body, sus masillas de 300 ml, sus navajas para hacer el espaciado cuando utilizamos la técnica de doble impresión, sus puntas mezcladoras y sus cánulas intraorales. Y el mensaje que damos en México y Latinoamérica con Hydro Extreme es buscar la mejor precisión, donde veamos todo el detalle, facilitado por una excelente lectura por el contraste de sus consistencias y la máxima integración entre ellas sin escalones. Y eso se logra. Vemos la cremosidad del material ligero al ir siendo inyectado en la zona cervical, su tixotropía, la precisión en la impresión y la precisión en el modelo de yeso. En boca de un compañero que no tiene ninguna preparación, simplemente cuando estuvimos conociendo este producto, vemos la masilla y el ligero completamente integrados. En este caso sobre un modelo de acrílico donde hay preparaciones, masilla y ligero. En este otro que vemos un premolar, el modelo de acrílico, y vemos la integración de las dos consistencias principales para prótesis fija, para removibles, desdentados totales, donde el azul es el regular, donde el verde es el ligero, y vemos cómo se integran como si fuera un solo material. El color nos hace señalar que son de consistencia diferente, pero la integración, la afinidad entre ellos es al 100%, y eso favorece la precisión que buscamos. Conclusiones: la realidad de cualquier material de impresión definitivo, y los polivinilsiloxanos levantan la mano como los mejores, es la precisión, donde la estabilidad dimensional todos la tienen, reproductibilidad de los detalles muy buena en todos los que hemos probado, la deformación permanente se da muy buena en todos, pero en la resistencia al desgarre, en las propiedades hidrofílicas y en las propiedades tixotrópicas es donde vemos cambios entre las diferentes polivinil que existen en nuestro México. ¿Cuándo debo de correr la impresión? Muy importante. Dijimos que el ADA dice 30 minutos en reposo. Y para mantener esa precisión es una necesidad, donde se recupera elásticamente a los 10 minutos y de la contracción a la polimerización y contracción térmica en 20 minutos. De ahí sale la media hora, los 30 minutos. Y la desinfección va a durar 20 minutos para lograr eliminar todo germen patógeno. Y la mejor manera de hacerlo desde mi punto de vista es una vez enjuagada la impresión, hacemos el spray o atomización sobre el material de impresión, sobre ese negativo,
y esta impresión es llevada a una bolsa de plástico con cierre hermético y de allí la dejamos 20 minutos. ¿Por qué la bolsa? Porque aún entre los gérmenes patógenos hay atletas y no queremos que estos salgan de la impresión y dejen bichos o aparezcan bichos en nuestro operatorio que favorezcan la contaminación cruzada. Se enjuaga la impresión después de sus 20 minutos y en el momento que consideres proceder a la correcta obtención del positivo. Y este es un acercamiento de las cubetas que van a llegar en los próximos días. Ya está el registro AC, cubetas AC President de autoclavado con su adhesivo con las mismas características, ya que el HydroStream y el Affinis son los materiales de impresión con evidencia científica que pueden ser llevados al autoclave y resistir esa temperatura sin deformación alguna. Entonces, en HydroStream tenemos excelente estabilidad dimensional, de punto 14 a punto 20 total. Inmediata recuperación elástica que va del 99.6 al 99.98 al minuto de haber retirado la impresión de la boca. Excelente reproductibilidad de los detalles de una micra, excelente resistencia al desgarre, 4 megapascales o más, y olor y sabor neutros. HydroStream, nuestros diferenciadores: la facilidad de lectura y la precisión. Facilidad de lectura por el buen contraste de los colores y la precisión, excelente integración de las diferentes consistencias por su afinidad a los fluidos, y con esto es un factor que nos ayuda a buscar la no presencia de burbujas en nuestras impresiones. Favorecidos por su buena fluidez y por su tixotropía que van de la mano como lo vimos en busca de esa precisión. Aquí tienen mis datos. Pertenezco a Colten Wallet desde 15 años a la fecha. Es un orgullo y estar también dentro de la familia COA Internacional para México y Latinoamérica. Tienen mi número de celular 333-189-4402, mi número en la oficina y del consultorio 335000-9999 y mi correo electrónico coltene-francisco@coadental.com. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a esperar los minutos para algún comentario o pregunta que se acumulen y les respondiendo. Muchas gracias.